Y ante las diversas críticas generadas entre los políticos tras el mensaje a la nación que dio el presidente Ollanta Humala, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, los instó a hacerse también una autocrítica. El premier Juan Jiménez Mayor respondió a las críticas que lanzaron algunos políticos en contra del mensaje a la nación que dio el presidente de la República, Ollanta Humala. Yo imagino, porque siempre ha sido así, que nunca nadie, sobre todo quienes opinan, están contentos con lo que se dice. Pero lo importante es el esfuerzo que ha hecho el gobierno. Habría que preguntar qué hicieron quienes han estado en el poder, ¿no? Quienes han querido y ahora critican muchísimo al gobierno. Jiménez Mayor también respondió a la lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano, quien indicó que con el mensaje presidencial se demostró una falta de liderazgo. Es la opinión de la señora Lourdes Flores. Yo le pediría que asuma su propio liderazgo también, ¿no? La vicepresidenta Marisol Espinosa también respondió a los políticos que indicaron que el mensaje no abordó temas concretos. El mensaje se ciñe a temas constitucionales de lo que ha hecho a lo largo del año, ¿no? Dices los temas que te gustarían escuchar. A todos nos gustaría de repente escuchar muchas cosas, pero es el mensaje del presidente. Ambas autoridades asistieron al hipódromo de Monterrico y participaron de la ceremonia de premiación al caballo ganador del Clásico Independencia. El caballo erizo fue el vencedor. 6:15, el ministro del Interior afirmó que resolver el problema de la inseguridad ciudadana tomará varios años y explicó que esta situación es producto del crecimiento económico. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros defendió las medidas del gobierno en esta materia. Aseguró que el gobierno está implementando una política que permita a la policía tener una capacidad de prevención y reacción para combatir la delincuencia. Sin embargo, no hay fórmula mágica para arreglar un tema tan crónico en poco tiempo. Bueno, el crecimiento de la delincuencia es un fenómeno internacional, especialmente en aquellos países que tienen un franco crecimiento económico. El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, aseguró que para enfrentar a los delincuentes en las calles han ampliado comisarías, se realiza patrullaje a pie y motorizado y se ha reforzado la relación con los gobiernos locales y regionales. Este último punto lo explicó el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez. Se está planteando un fondo de 250 millones, fondos concursables a través del FONIPREL, para que los municipios y gobiernos regionales presenten iniciativas y ser financiadas por este fondo. Indicó que están trabajando por tener la capacidad de responder al crimen organizado. Los centros de alto comando que ha planteado el presidente son instancias importantes para unificar tecnología y unificar a las agencias de control penal, e inclusive otras como la SUNAT o la Unidad de Inteligencia Financiera, para poder desbaratar a las organizaciones criminales, ¿no? Para el congresista fujimorista Octavio Salazar se requiere una visión integral y cree que el gobierno no la aplica. La óptica policial es la óptica de la represión, el combate a la criminalidad. El problema es social, es multicausal, hay que enfrentarlo de diferentes aristas. Agrega que una de esas aristas es la prevención, que debe encararse no en las calles, sino en la casa y los colegios. El bullying, la violencia en los colegios. Los alumnos llevan drogas para fumar al interior de los colegios. ¿Quién controla eso? ¿El director? No lo va a controlar el director. La policía no la va a controlar porque no se abastece. En el tema de la corrupción, Pedraza recordó que han sancionado a 1.600 policías y han retirado 260 efectivos, 30 de ellos oficiales. Prometió algo más para fin de año. Cuando en Lima tengamos los 800 patrulleros que compramos el año anterior, la seguridad va a cambiar de un modo muy importante. Añadió que a ello contribuirá la compra de 2.000 motopatrulleros y la construcción de 8 penales y la remodelación de otros 11 en el interior del país. Reconoció que la falta de comunicación fue un error por parte del Ejecutivo. En ese sentido, aseguró que en estos 2 años de gestión ha faltado informar los avances de proyectos y obras que el gobierno central ha realizado. Por ello, dijo, ha dispuesto un nuevo mecanismo de comunicación para recuperar la conexión con la ciudadanía. Jiménez también reconoció que la delincuencia e inseguridad ciudadana afecta la percepción de la ciudadanía sobre el Ejecutivo. Manifestó que se ha previsto articular una nueva estrategia que no solo compete al Poder Ejecutivo o a la Policía Nacional, sino también a otras instituciones como el propio Poder Judicial y el Ministerio Público, además de los actores de la sociedad civil. En otro momento, refirió que no solo se trata de capturar a los delincuentes, sino también establecer una política de prevención de la delincuencia. Sostuvo que ha dialogado con distintas fuerzas políticas y sociales para esta nueva estrategia. En general están saliendo todos los ministros a informar a los medios, a la opinión pública sobre los avances y las proyecciones de acciones futuras.
Creo que es importante que, digamos, en este periodo que se inaugura durante el tercer año, exista una mayor visibilidad de los ministros y de la gestión de gobierno. ¿Eso va a ser un cambio? Es un cambio importante, creo yo, para poder generar una mayor conexión con la ciudadanía. Uno de los errores, digamos, que tenemos que reconocer es que comunicamos poco y creo que eso va a cambiar. Es necesario que la población sepa las obras que está haciendo el gobierno, que son muy importantes. Estamos invirtiendo más que ningún otro gobierno en la historia. Y eso, la fragancia inteligente plantea que en lugar de ubicar a la persona individual, encontremos a toda la organización. Y en esa perspectiva, estos centros de comando y estos cuerpos de élite que anunció el presidente van a trabajar en una perspectiva distinta de crimen. Por eso que ha planteado que la Unidad de Inteligencia Financiera, la SUNAT, porque toda esta gente que recepta, que finalmente compra los bienes robados, está lavando dinero. Y esto es lo que tenemos que hacer. Al Capone no cayó por criminal, digamos, sino por tema de tributario. No. Y la nueva ley de lavado de activos que promulgamos el año pasado es una ley muy importante. La Fiscalía va a incorporarse con una unidad especializada de lavado de activos que no tiene el día de hoy. Eso está subsumido en la Fiscalía de Crimen Organizado. Y a través de esta nueva unidad que cuenta con financiamiento del Poder Ejecutivo, vamos a poder dar golpes importantes. Seguimos con más para ustedes. El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, atribuyó la inseguridad ciudadana que golpea al país a un problema derivado del crecimiento económico, por lo cual desestimó los pedidos para declararla en emergencia. Aseguró que el gobierno está implementando una política que permita a la policía tener una capacidad de prevención y reacción para combatir la delincuencia. Sin embargo, bueno, el crecimiento de la delincuencia responde, es un fenómeno internacional, especialmente en aquellos países que tienen un franco crecimiento económico. Las estadísticas nos indican, por ejemplo, que Ica, Lima y todo el norte del país tienen índices ligeramente elevados, pero precisamente por eso estamos en proceso de preparación, respondiendo como estamos trabajando, por ejemplo, ahora en Trujillo, en Chiclayo, que nos ha permitido, cambiando la operatividad policial, a detener luego de 5 meses de trabajo a la banda La Gran Familia, que eran un poco los dueños delictivos del norte. El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, aseguró que para enfrentar a los delincuentes en las calles han ampliado comisarías, se realiza patrullaje a pie y motorizado y se ha reforzado la relación con los gobiernos locales y regionales. Este último punto lo explicó el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez. Se está planteando un fondo de 250 millones, fondos concursables a través del FONIPREL, para que los municipios y gobiernos regionales presenten iniciativas y ser financiadas por este fondo. Indicó que están trabajando por tener la capacidad de responder al crimen organizado. Los centros de alto comando que ha planteado el presidente son instancias importantes para unificar tecnología y unificar a las agencias de control penal e inclusive otras como la SUNAT o la Unidad de Inteligencia Financiera para poder desbaratar a las organizaciones criminales. Para el congresista fujimorista Octavio Salazar se requiere una visión integral y cree que el gobierno no la aplica. La óptica policial es la óptica de la represión, el combate a la criminalidad. El problema es social, es multicausal, hay que enfrentarlo de diferentes aristas. Agrega que una de esas aristas es la prevención, que debe encararse no en las calles, sino en la casa y los colegios. El bullying, la violencia en los colegios. Los alumnos llevan drogas para fumar al interior de los colegios. ¿Quién controla eso? ¿El director? No lo va a controlar el director. La policía no la va a controlar porque no se abastece. En el tema de la corrupción, Pedraza recordó que han sancionado a 1.600 policías y han retirado 260 efectivos, 30 de ellos oficiales. Prometió algo más para fin de año. Añadió que a ello contribuirá la compra de 2.000 motopatrulleros y la construcción de 8 penales y la remodelación de otros 11 en el interior del país. Bueno, han habido una serie de críticas también en torno al discurso presidencial. Muchos indican que no ha traído nada nuevo, que simplemente ha sido un discurso donde ha planteado algunos aspectos del gobierno del presidente Ollanta Humala. Sin embargo, en temas neurálgicos no se ha dado mayores detalles. Bueno, vamos a iniciar el desarrollo de la información contándoles lo que ha dicho el jefe del gabinete ministerial. Estamos hablando de Juan Jiménez Mayor. Él ha rechazado las críticas al mensaje del presidente Ollanta Humala. Todo el mundo quiere ver en el discurso cuál es la orientación del gobierno, pero quiere ver más allá de eso, quiere ver qué se puede plantear de cosas nuevas o cosas innovadoras que se presenten al país
Y creo que en eso estamos en un error, porque desde hace años, cuando efectivamente los discursos presidenciales contenían sorpresas o novedades, lo que se estableció fue un cambio constitucional que planteó que el Consejo de Ministros sea el que apruebe el discurso presidencial. Y ese es el mecanismo que existe a nivel de nuestro país. Todos recordemos cómo en un momento determinado, en los años 80, se quiso estatizar la banca a través de un mensaje presidencial que fue el punto de quiebre de un gobierno que pasó en ese momento una crisis tremenda y que trajo al país a una crisis tremenda. A partir de entonces, los discursos presidenciales se plantean con un enfoque más sensato, más de orientación general, y eso es lo que se ha buscado. Con menos sorpresas. Con menos sorpresas, que es lo que no queremos en el gobierno. En el gobierno estamos haciendo líneas de trabajo muy sensatas. Yo creo que las críticas que vienen de todos los sectores son bienvenidas, pero creo que hay que tener cierta autoridad para poder plantearlas, ¿no? Y en el caso que usted comenta, yo quiero decirle, por ejemplo, que, digamos, del lastre que queda de la época del gobierno anterior, tenemos 1.700 millones de soles en obras paradas. El señor García, al terminar su gobierno, dejó obras paralizadas por mala construcción, por problemas con los proveedores, por malos contratos, en fin, por 1.700 millones de soles. Es una cifra que recién la estamos emitiendo, pero para que se tenga dimensión del problema que estoy señalando. Y no solamente eso, el presidente en su mensaje hizo alusión a que se habían iniciado durante este gobierno más de 500 investigaciones y procesos judiciales vinculados a actos de corrupción. Bueno, esta cifra es una cifra muy importante de procesos judiciales en todo el país, que representa además un monto económico por casos de corrupción de más de 1.400 millones de soles durante el periodo 2006-2011. Entonces, primero, y veamos también todos los casos vinculados a obras o a proyectos importantes paralizados. Durante el gobierno anterior, el proyecto Majás, Santa Bárbara en Puno, Cayabeco mismo, que nosotros hemos tenido que solucionar desde la perspectiva social y desde la perspectiva del proyecto, que ya está listo. Pero desde la perspectiva política. Lo único que falta ahí es la decisión de la inversión. En obras se puede discutir, permítanme darle la cifra, para que quede constancia de aquí lo que estamos hablando. 2.000 millones de dólares en proyectos de inversión paralizados durante la época del señor García también. Estamos un poco ya cansados, ¿no es cierto?, de que la oposición no solamente plantee críticas, sino que insulte, ¿no es cierto? Esos insultos que ya uno recibe permanentemente. ¿Cuáles son los errores, aparte de no haber sabido comunicar? ¿Sienten ustedes que están manejando la cosa impecable? Sin duda alguna que no, Raúl. Nosotros, y que la oposición lo quita. No, pero tampoco pongamos a la oposición como los héroes de la película, ¿no? Y nosotros los malos. Nosotros evidentemente estamos cometiendo un montón de errores. Deberíamos hacer las cosas más rápido, deberíamos comunicar mejor, deberíamos haber probablemente el tema de las inversiones generado mayor rapidez en los procedimientos. Quizás no se ha debido tener tanto tiempo con unas incertidumbres en temas que venían cuestionándose por parte de la opinión pública, el famoso tema de la reelección o la elección conyugal. 11:17, y en este momento la Iglesia Cristiana Misionera está haciendo una ceremonia de acción de gracias por el Perú. Ahí se encuentra el representante del Congreso y el primer ministro Juan Jiménez. Veamos.
estancia en el rey, montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me da Señor. Incomparables promesas me das Señor. Pero un aplauso fuerte al Señor. El premier Juan Jiménez, al comentar la oposición de algunos sectores a la ley de servicio civil, criticó que ahora el fujimorismo se haya convertido en el defensor de los derechos laborales, lo cual le sorprende. El procurador antiterrorista Julio Galindo anunció que los embargos a las propiedades de los cabecillas de grupos terroristas Sendero Luminoso continuarán las próximas semanas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con los representantes israelíes y palestinos en las conversaciones preliminares iniciadas este lunes en Washington tras casi 3 años de estancamiento en las negociaciones de paz. El soldado estadounidense Bradley Manning fue absuelto hoy de ayuda al enemigo por filtrar documentos clasificados a Wikileaks, cargo por el que el gobierno de Estados Unidos había pedido la cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena. 1:03 p.m, retornamos a la mesa de conducción. El gran resumen llegó gracias a... Ya son más de 100 ganadores los que ahorraron y ganaron con Scotiabank. Amigas, amigos, bienvenidos. Esta es una nueva hora informativa aquí en RPP Televisión, el informativo del mediodía. Estamos ya martes 30 de julio. Mañana concluye el mes número 7 del año 2013. Vamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones para contarles que el presidente del Consejo de Ministros ha señalado que el gobierno aprista dejó obras y proyectos de inversión paralizados, valorizados en $1.000 millones, así como centenares de casos de corrupción. Esto en respuesta a las críticas formuladas por el expresidente Alan García al mensaje presidencial. Rechaza las críticas al mensaje presidencial. El jefe del gabinete ministerial, Juan Jiménez Mayor, respondió a quienes califican el discurso del mandatario como autocomplaciente o carente de anuncios. En declaraciones a RPP Noticias señaló que el presidente Ollanta Humala quiere mantener líneas sensatas de gobierno y recordó que en décadas anteriores las sorpresas en los mensajes originaron daño al país. Todos recordemos cómo en un momento determinado, en los años 80, se quiso estatizar la banca a través de un mensaje presidencial que fue el punto de quiebre de un gobierno que pasó en ese momento una crisis tremenda y que trajo al país a una crisis tremenda. Y ante los cuestionamientos del expresidente Alan García, quien sostuvo que el gobierno está dejando pasar oportunidades para continuar el desarrollo, Jiménez afirmó que en el anterior quinquenio se dejaron paralizadas proyectos de inversión por $2.000 millones. Además recordó que a la fecha existen 500 procesos judiciales por casos de corrupción del gobierno aprista. Es una cifra muy importante de procesos judiciales en todo el país, que representa además un monto económico por casos de corrupción de más de 1.400 millones de soles durante el periodo 2006-2011. Para el premier, un sector de la oposición siempre busca lo negativo para atacar al gobierno y no reconoce que desde el exterior destacan los avances del país. Estamos un poco ya un poco cansados, ¿no es cierto?, de que la oposición no solamente plantee críticas, sino que insulte, ¿no es cierto? Sin embargo, Jiménez a la vez reconoció que el gobierno ha cometido fallas. Nosotros evidentemente estamos cometiendo un montón de errores.
deberíamos hacer las cosas más rápido, deberíamos comunicar mejor. Agregó que otro de los errores del gobierno fue haber mantenido en incertidumbre temas cuestionados por la ciudadanía, como la eventual intención presidencial de la primera dama Nadine Heredia. Bien, vamos a continuar con más. Tenemos declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, quien declaró a su salida de la ceremonia de Acción de Gracias realizada por la Iglesia Alianza Cristiana Misionera. ¿Va a prosperar? A ver, yo quiero decirle lo primero, que estoy muy contento de estar aquí, de estar en la ceremonia de Acción de Gracias con todas las iglesias. Me parece muy importante que y la población, que también somos creyentes, estemos todos unidos para rezar por el Perú. Me parece muy importante. Estoy muy emocionado de haber estado aquí esta mañana y creo que esto es parte de todo el proceso que tenemos que construir con el Perú. Para ser unidos, para estar siempre pendientes del prójimo, de lo que podemos hacer. Bueno, la ley es igual para todos y eso implica cualquier tipo de credo también. Y nosotros tenemos esa posición y esperamos que se pueda solucionar prontamente. Yo sé que hay un problema con el reglamento que elaboró el gobierno anterior, que tiene una excepción, una posición importante de creyentes, y espero que eso se pueda solucionar. Aspiro a ello, entiendo que hay un proyecto de ley en el Congreso para modificar esto. Yo espero que eso se pueda dar. Pero lo que quiero decir también es que creo que es importante el respeto que tenemos que manifestar como autoridades a todos los credos religiosos. Estamos acá para manifestar eso además y decirles que siempre hay que guardar respeto en los templos y no buscar incidentes en los templos. Y lo que muchos periodistas o mucha gente de opinión ha visto en el Te Deum, por ejemplo, donde vieron, en lugar de guardar el respeto por la ceremonia y por el momento de fe que se vivía en ese momento, han visto incidentes tontos. Y creo que eso no ayuda a que construyamos respeto por las instituciones. Gracias. Bien, y el ministro de Justicia, Daniel Figalo, declaró también a la salida de la ceremonia de Acción de Gracias realizada por la Iglesia Alianza Cristiana Misionera. Tenemos sus declaraciones a continuación. Hasta que salga básicamente el tema de la señora Nancy Obregón. Hoy el Poder Judicial va a decidir si finalmente ella va a prisión. ¿Cómo tomar esta...? El Poder Judicial tiene muchos elementos ya para ver cuál es la participación. El fiscal creo que ha hecho un gran trabajo para presentar el caso. Esperemos pues que situaciones como esta sean debidamente investigadas y solucionadas por el Poder Judicial, ¿no? No podemos tener, digamos, situaciones de redes, de narcotráfico y estos asuntos que tanto dañan a nuestro país. Esperemos que el Poder Judicial haga su trabajo adecuadamente, ¿no? Pero ellos van a tener que ver si hay el suficiente peligro procesal, porque eso es el elemento trascendental para la decisión del Poder Judicial. ¿Cómo toma este pedido de la defensa de la señora Vial Guzmán de pasar a un hospital? ¿Sabe si ha sido atendido esto? Ha sido atendido, está con los mejores cuidados. En la base naval están los médicos que conocen de la problemática que él le aqueja, y si es necesario, cuando lo sea, se trasladará, pero por lo pronto no hay ningún problema. Ha habido una ya visita del juez, ha conversado con los médicos, con la gente de la base naval, y creo que ha considerado que no es necesario su traslado, ¿no? Pero siempre cuando sea necesario se atenderán. Finalmente, si me permite, ministro, esta propuesta del presidente de la muerte civil tiene más de un año en el Congreso, hasta el momento no se ha podido aprobar. En efecto, hay un cúmulo de propuestas que tienen que ver con el combate a la corrupción. Yo creo que el Parlamento bien ha hecho, que ha estado priorizando dos aspectos centrales. Uno, la seguridad ciudadana, que también teníamos una serie de proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, y otro, el crimen organizado. Los dos elementos han sido aprobados. Eso ha sido, tengo entendido, la prioridad de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que presidió Marisol Perestello, y trabajamos intensamente en esos dos. Ahora le toca pues al tema corrupción. Esperemos que sea altamente prioritario y que ya se eleven estos asuntos para su prolongación. Muchas gracias. Hasta luego. 1 de la tarde con 1 minuto. El presidente del Consejo de Ministros exhortó a los médicos del Ministerio de Salud a levantar la huelga que hoy cumple 14 días. El premier anunció que en las próximas semanas se efectuará el prometido aumento de remuneraciones para los trabajadores del sector. Veamos el informe.
Hoy que la huelga médica llega a su segunda semana, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, anunció que en los próximos días se efectuarán sí o sí los aumentos para los trabajadores de este sector. El gobierno va a invertir muchos recursos de los peruanos en el mejoramiento de los sueldos de los médicos y profesionales de la salud, pero de todas maneras quiero decirles que con la delegación de facultades legislativas que el Congreso ya nos ha otorgado, estaremos emitiendo el decreto legislativo de incrementos salariales en los próximos días. En ese sentido, el jefe del gabinete hizo un llamado a los galenos sumados a esta paralización a dejar a un lado su medida de fuerza que perjudica a la población. No tiene ningún sentido esta huelga porque el aumento va a venir sí o sí, así que yo les pido, les exhorto a que depongan esta actitud y que regresen a sus centros de labores para atender a la población. El aumento se va a realizar sí o sí de todas maneras este mes. Sobre el anuncio de un posible paro nacional convocado por la CGTP para el mes de agosto contra la ley del servicio civil, Jiménez afirmó que el diálogo con los trabajadores aún está abierto para realizar mejoras a la norma. Hemos con ellos establecido una agenda para mejoras en el reglamento. Vamos a recoger las contribuciones del sector laboral para precisar temas que ellos consideran preocupantes. Hay muchos temas que les preocupan a los trabajadores que se van a arreglar en el reglamento y no van a tener ningún inconveniente. Sobre quienes se oponen a esta ley, sostuvo que es sorprendente ahora que el fujimorismo pretenda aparecer como defensor de los derechos laborales en el país. Sobre las críticas hechas por Alan García al mensaje a la nación, afirmó que estas son bienvenidas, pero que hay que tener cierta autoridad para hacerlas. En ese sentido, señaló que el segundo gobierno aprista dejó más de 1.700 millones de soles en obras paralizadas por malos contratos. Tras exhortar a los médicos del Ministerio de Salud a levantar la huelga indefinida que acatan, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, anunció que en las próximas semanas se hará el aumento de remuneraciones para los trabajadores de este sector. Hoy que la huelga médica llega a su segunda semana, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, anunció que en los próximos días se efectuarán sí o sí los aumentos para los trabajadores de este sector. El gobierno va a invertir muchos recursos de los peruanos en el mejoramiento de los sueldos de los médicos y profesionales de la salud, pero de todas maneras quiero decirles que con la delegación de facultades legislativas que el Congreso ya nos ha otorgado, estaremos emitiendo el decreto legislativo de incrementos salariales en los próximos días. En ese sentido, el jefe del gabinete hizo un llamado a los galenos sumados a esta paralización a dejar a un lado su medida de fuerza que perjudica a la población. No tiene ningún sentido esta huelga porque el aumento va a venir sí o sí, así que yo les pido, les exhorto a que depongan esta actitud y que regresen a sus centros de labores para atender a la población. El aumento se va a realizar sí o sí de todas maneras este mes. Sobre el anuncio de un posible paro nacional convocado por la CGTP para el mes de agosto contra la ley del servicio civil, Jiménez afirmó que el diálogo con los trabajadores aún está abierto para realizar mejoras a la norma. Hemos con ellos establecido una agenda para mejoras en el reglamento. Vamos a recoger las contribuciones del sector laboral para precisar temas que ellos consideran preocupantes. Hay muchos temas que les preocupan a los trabajadores que se van a arreglar en el reglamento y no van a tener ningún inconveniente. Sobre quienes se oponen a esta ley, sostuvo que es sorprendente ahora que el fujimorismo pretenda aparecer como defensor de los derechos laborales en el país. Sobre las críticas hechas por Alan García al mensaje a la nación, afirmó que estas son bienvenidas, pero que hay que tener cierta autoridad para hacerlas. En ese sentido, señaló que el segundo gobierno aprista dejó más de 1.700 millones de soles en obras paralizadas por malos contratos. El premier Juan Jiménez criticó duramente al exgobierno aprista. La respuesta no se hizo esperar por parte de Jorge del Castillo. Yo creo que las críticas que vienen de todos los sectores son bienvenidas, pero creo que hay que tener cierta autoridad para poder plantearlas, ¿no? El primer ministro Juan Jiménez enfiló toda su artillería contra el expresidente Alan García y su último gobierno. Del lastre que queda de la época del gobierno anterior, tenemos 1.700 millones de soles en obras paradas. El señor García, al terminar su gobierno, dejó obras paralizadas por mala construcción, por problemas con los proveedores, por malos contratos, en fin. Asimismo, indicó que en el Ejecutivo ya están cansados de los constantes insultos
que reciben de la oposición. Estamos un poco ya, un poco cansados, ¿no es cierto?, de que la oposición no solamente plantee críticas, sino que insulte, ¿no es cierto?, esos insultos que ya uno recibe permanentemente. Por su parte, el secretario general del APRA, Jorge del Castillo, salió al frente para responder las críticas hechas por el premier Juan Jiménez. Tengo la impresión que le han mandado a decir eso porque, por lo poco que pueda conocer el doctor Jiménez Mayor, no es su estilo. Y después vi a la señora Marisol Espinosa usar la misma frase, no tiene autoridad, así que eso demuestra que hay un libreto que les han dado a ambos y quizás a otros para que repitan el mismo tipo de agravio. Finalmente, del Castillo indicó que habrían grupos de inteligencia dedicados a desprestigiar a líderes políticos. No, esto viene de grupos de inteligencia que asesoran al presidente, al gobierno, y que causan estos psicosociales. Este es un psicosocial. Y la investigación al expresidente